Buenos días, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy es 21 de enero, domingo 21, Día de la Alta Gracia, una de las advocaciones que la feligresía católica y la liturgia católica reconoce como la Virgen María o Virgen de la Alta Gracia. Pero yo no voy a hablar de religión ni de la Virgen. Hoy he escogido un caso que precisamente pasó en la provincia de la Altagracia, en el municipio de Verón. Es el caso del niño Christopher Colomé. En principio no tuve valor para resistir leer todo lo descrito en el expediente y la confesión de su tía Carmen Jiménez y de su pareja sentimental de esta, de todo cuanto causaron de manera, yo diría, primitiva y bestial a una criatura de apenas 8 años que había estado rodando, de su padre que se separó de su madre, de Santiago donde ya no lo querían, lo llevaron a Higüey. En Santiago su madre tuvo que entregarse al padre porque la pareja sentimental que tenía la madre dijo que eran demasiado gente y que no lo querían. O sea, el niño sobraba. Y luego en su otra tía, que es Carmen Jiménez, la confesa autora de este hecho tan horripilante, entonces lo que se queda con el niño en condición de guarda y recibe un pequeño pago mensual de su hermano, que es el padre del niño. Ya ustedes conocen la historia, la han visto, la han escuchado, han leído. Verdaderamente desgarradora. Y una manifestación de crueldad, de impulsividad y de daño pocas veces visto sobre una criatura inocente, sobre una criatura vulnerable de 8 años de edad. Necesité valor para leerlo todo. 147 heridas en 3 días sobre un cuerpecito. Para terminar en un shock hipovolémico y una destrucción de sus pequeños órganos, sin llegar ni siquiera con vida a un centro hospitalario. Después de ser rebotado de un centro privado a un centro público, de ninguna manera sobreviviría. Era un shock hipovolémico y un shock séptico, porque toda esa sangre derramada adentro provoca una infección, que es lo que se llama septicemia. El enfoque que quiero hacer es eminentemente cerebral y biológico, aunque tenga una mezcla de criminología, de sociología y de antropología. ¿Cómo yo puedo hacerlo en 10 minutos? Bueno, en breve veremos. Gracias a Francia Avalua o Francia Brick, ella es mortgage banker y es la autora y la gestora de este espacio de reflexión cada domingo, Domingo sin Estrés. Francia es una experta en el área de las hipotecas y puede colaborarle, asesorarle y ayudarle en cualquier estado de la Unión Americana para que usted haga un préstamo adecuado para su casa, su apartamento, en las mejores condiciones, en cualquier estado. Usted la llama al 718-344-0819 y ella le va a orientar y le dice la verdad, porque es una mujer honesta. Todas las personas que le han llamado para esos fines se sienten muy satisfechos porque tiene más de 30 años en esa área, es una experta y es una persona de muchos valores. Llame a Francia Brico o Francia Valois para que le asesore. También gracias a la cooperativa Vega Real y a la Casa de las Medias. Señores, este es un caso destructivo del espíritu humano. Yo quiero yo estoy estudiando neurociencia, estudios extracurriculares, y tengo más de 10 años metido en el mundo de la neurociencia, gracias al doctor Guerrero Heredia, que me convidó y me estimuló para que me metiera en el mundo del cerebro en esta época que se conoce tanto de él y que hay tantos aparatos que permiten descubrir cada día más del formidable órgano que es el cerebro humano. Empiezo hablándole de algo que leí del doctor Adolf Tobeña, que tiene un libro que se llama Neurología de la Maldad. Dice Adolf Tobeña una frase: todos tenemos un lado que no está claro de nuestra personalidad. Todos, uno más, otro menos. Hay gente con talento
para hacer el bien. Hay gente con talento para el deporte, hay gente con talento para pintar, para la música. Hay gente con talento para muchísimas cosas buenas. Pero hay gente con habilidad y con destreza para hacer daño, para hacer el mal. Y esa es la diferencia ética de la elección que la persona toma en libertad. Y eso es lo que se llama ética. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro humano cuando por el impulso, la ira, salta por la dominancia, por lo imperativo de su personalidad, salta de uno de esos retablos, ¿no? de esos umbrales, de lo que llamamos normalidad, a un umbral, a un escalón superior para provocar daño? Recuerden que nosotros somos neuroquímica. Por eso somos neurobiología. Estamos hechos de y de una serie de sustancias, moduladores cerebrales, neurotransmisores, enzimas y hormonas. Y que todo esto está regulado acá. El cerebro es el soporte físico de una estructura que llamamos mente, donde se producen los pensamientos, las ideas, las sensaciones, los sentimientos, los razonamientos. Pero la parte biológica dura, el soporte físico, estructural, orgánico, es el cerebro. La mente es la parte abstracta, que necesita ese aparato obligatoriamente. No como creía Descartes y otros filósofos y biólogos antiguos, que eran dos órganos que estaban uno por aquí y el otro por allá, como si fuera un alma y un cuerpo, no. Esto lo genera todo. Lo bueno, lo malo, lo poco, lo mucho, en fin, ¿qué somos? Hay centenares de genes y de sustancias predispuestas que tienen predisposición para que seamos como somos. Ahora hay uno que se descubrió fue el primero en descubrirse, hay decenas de ellos, pero es el primero que se encontró, el gen de la MAO. MAO A y MAO B. ¿Qué es la MAO? Monoaminosidasa. ¿Y qué es la monoaminosidasa? Una amina. ¿Y qué hace esa amina? Degrada, genera, anula, elimina las sustancias moduladoras químicas del cerebro del organismo humano. Vamos a decirlo en palabras sencillas. Hay enzimas que solo se encargan de catalizar, de inhibir la sustancia, es decir, sube. La enzima va y la marca y le dice, baja. Cuando esa enzima, cuando ese gen que la produce, cuando ese modulador falla, cuando esa amina, que son bases de los carbohidratos, perdón, Dios mío, sí, cuando eso falla, no voy a entrar en detalles químicos ni estructura bioquímica, no, eso es muy complicado. Cuando eso falla, entonces las sustancias o están altas o están bajas, o suben o disminuyen. Y dependiendo de ese nivel que tengan esas sustancias aminas, van a producir en nosotros determinadas condiciones de impulso, de dominancia sobre el otro, de ventaja sobre el otro, de insensibilidad, de ambición. Y entonces entra el plano de la emoción ahí, de la emoción humana, que está regulada en el cerebro viejo, en una zona que se llama la amígdala cerebral. Es como una especie de filtro. Ahora, ¿qué pasa con la ira y la agresividad? Bueno, que están en dependencia de esos factores. Si la inhibidora de la monoaminosidasa no actúa, se eleva. O sea, ella vive como quemando y disminuyendo esos neurotransmisores para que no se pasen. Si están muy bajitos, no da depresión. Por eso la mayoría de los antidepresivos en su primera fase eran relacionados con la IMAO, con la inhibidora monoaminosidasa. ¿Cómo lo digo? Para que sea sencillo. Con aquello que produce un gran estímulo o aquello que produce una gran caída. Si está bajito, pues así mismo baja nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestra sensación de vivir, que se llama depresión. Si está muy alto, produce vasoconstricción, como la noradrenalina,
estímulo elevadísimo como la dopamina, es lo que llamamos catecolaminas, pero eso es otra cosa. Entonces, para bloquear o anular esas hormonas, es necesario que haya un nivel básico, estable. Si está alterado, va a haber inmediatamente una alteración, por lo tanto, de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Así es el cerebro humano. Lo he querido explicar de la manera más sencilla. Nosotros somos bioquímica pura. Serotonina, que está relacionado con nuestro ánimo, con nuestro estímulo, con nuestra sexualidad, con nuestra depresión o con nuestro alzamiento, para que se entienda. Noradrenalina, que es frente al automatismo, la rapidez, la fuerza, la velocidad, la defensa, el correr o el pelear. Y la dopamina, me quedo en esa tres porque esta está relacionada con la sensación de placer y la retribución que nosotros sentimos. No solo sexual, también sexual, pero cuando se gradúa un hijo, cuando logramos algo, cuando pagamos el apartamento, uno siente una sensación de placer. Cuando entregamos la tesis, eso es un baño de dopamina. Y por lo tanto, toca el yo, el ego a uno mismo y su comportamiento, su carácter, su temperamento. ¿Qué ocurre en el cerebro para producir esa agresividad que borra sensación de culpa, que no te detiene, que no te frena, que te borra la empatía, la generosidad, el amor, la comprensión por el otro? Y tú lo ves como si fuera un objeto. Hay un autor alemán, Gerhard Roth, haciendo muchas resonancias funcionales, encontraba en individuos agresivos, impulsivos, violentos, dañinos, que provocaban daño y no sentían ninguna culpa ni sensación de arrepentimiento. Gerhard Roth, empezando el año 2000 por ahí, encontró, luego muchos estudios más adelante, hasta el 2009, este hombre duró media vida en eso, encontraba lo que él llamaba la mancha oscura de la maldad. Y casi todos los cerebros tenían en la misma zona de la corteza prefrontal anteroventral lateral, aquí y aquí, aquí y aquí, que es donde está la corteza prefrontal, la corteza frontal anteroventral lateral, que es donde se produce la toma de decisión, la selección, la moral, la ponderación, y que además es la que frena, o vamos a decir, modula, filtra las sensaciones emotivas que vienen del cerebro viejo, de la amígdala en la parte límbica, en la más posterior y antigua que tenemos. ¿Qué encontró Roth, alemán, él de la Universidad de Bremen? Él encontró el mismo patrón. Estamos en el plano puramente neurobiológico, no estamos hablando de lo social, de lo cultural, de lo antropológico, de lo ético, que está metido aquí también. Pero solo estoy hablando del cerebro en esa parte. Nadie le ha podido desmentir a él de la oscuridad que hay ahí. Ahora, lo que no se sabe por qué se produce esto. Si es un gen, ¿cuál es el gen? ¿De dónde? ¿Por qué? Algunos países le hacen a los niños un test de monoaminoxidasa A y B a temprana edad para guardarlo en sus datos, en su banco de datos. Porque se puede prever. El tema está en que hay muchos roces éticos, filosóficos, religiosos, sociales y la libertad para esto. El hecho es que el doctor Roth, psiquiatra neurocientífico, encontró eso. Y luego, más adelante, se han encontrado otros casos de gente que tiene esas alteraciones cerebrales en la corteza frontal. Sería bueno ese cerebro de esa señora. Usted sabe todo lo que significa someter. Ese cerebro sería bueno analizarlo, verlo, estudiarlo, para prever otras cosas. La gente quiere la venganza, desbarátenla eso. Para la ciencia sería muy importante conocer todos los vericuetos y laberintos de ese cerebro tan indolente, tan cruel.
Luego ella narró sin inmutarse, sin una lágrima, todo lo que hizo. El machete que usó, el cable del cargador, el tubo, la cuchara, llegó sin diente. ¿Cómo puede un ser humano llegar a ese nivel de frialdad, de indiferencia moral, de ausencia de generosidad, de ausencia de amor, de empatía por el otro? Esa mancha oscura, no lo sé. Esa laguna de la personalidad, no lo sé. Es una personalidad antisocial, psicopática, sociopatológica. Eso es lo que se debe de estudiar. Lo cierto es que está en el umbral de menos arrepentimiento, culpabilidad, empatía y sensación de generosidad por el otro. Ni siquiera porque era un niño indefenso. En fin, estamos en presencia de un cerebro cruel, vulgarmente criminal, odiosamente primitivo. ¿Qué prevaleció? ¿Cuál aspecto prevaleció? Yo diría desde el punto de vista de la catecolamina, de la mina, de la MAO de la que estoy hablando. Prevaleció la dominancia, ¿no? El niño lo dominaba, tenía fuerza sobre él, dominio sobre él, impulsividad sobre él. Ha sido uno de los factores preponderantes. ¿Por qué traemos esas huellas? Porque vienen con nosotros desde la biología. Por eso me he quedado solo en la biología, ¿Quiénes lo moldea? Lo social, lo cultural, la educación, lo moral, lo religioso, lo humano, lo histórico. Por eso la educación es tan importante, porque además nos ayuda a prever a tiempo todas las bestias. Siempre habrá violencia, siempre habrá violencia, siempre habrán personas violentas, agresivas, irascibles, pero muchas se pueden detectar a tiempo. Gracias a Francia Valois o Francia Brick, ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas. La mejor mortgage banker que puede asesorarle y acompañarle en su préstamo en cualquier estado de la Unión Americana. Francia Valois, mortgage banker. Llámala al 718-344-0819. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Muy dolido con esto.